nos Ajá. dijo que no los olvidemos en realidad porque no lo íbamos a usar mucho. O sea, que tuviéramos el otro en mente para usarlo siempre. Sí, yo la verdad no lo conocía este. Yo toda mi vida me manejé con el otro. Así que realmente casi siempre usas el otro. Pero da bueno, capaz que en algún momento se puede ser útil. Sí, sí, te pide que existan las parciales, pero que al menos n-1 sean continuas. O sea, si estás en R2, que existan las dos y al menos algunas dos sean continuas. Yo el que di fue, o sea, que les comenté yo fue que todas sean continuas. Entonces, bueno, como se sientan más cómodo. Marco lo dio, así que supone que se puede usar. Si se avión teórico, se puede usar. Si no se sienten cómodos, chequeen que son todas continuas. Bien. Sí, Marco estuvo escribiendo el parcial ya. Ya lo estuve viendo un poco. No tengan miedo que no va a ser nada raro. Ya no les puedo contar mucho más, pero si más o menos vienen al día, con vienen al día me refiero no que vienen haciendo todo, sino que más o menos vienen entendiendo los prácticos, ya es más que suficiente. Y eso es muy sutil, Francisco. Yo qué sé, depende de cada uno, ¿no? Pero está. No, no, por eso le digo. Yo con venir al día me refiero, no sé. Hoy, por ejemplo, mi idea es terminar el práctico 10. Práctico 10, no, ese no lo empezamos todavía. Terminar el práctico 9. ¿Bien? Mi idea hoy es terminar el práctico 9. Entonces, venir al día sería que ustedes la semana que viene terminen el práctico 9. O sea, sería como ir una semana atrás de lo que van en clase. Esa es mi definición de ir al día. Porque es como yo me siento cuando voy al día. En realidad que siempre voy como 3 semanas atrasadas, pero cuando yo llego a ir una semana atrasado, yo voy al día. Entonces, si viene más o menos así, les va a ir bastante bien. O les tendría que ir bastante bien. Eso es clave. Nicolás, te respondo. Según lo que me comentó Alejo y Marco, mañana arrancan con integrales múltiples recién. Y después tenemos el viernes y toda la semana que viene para dedicarnos al práctico 10. Por eso mi idea hoy es trabajar con Taylor y eso, y entender bien Taylor, que creo que es lo que nos quedaba del práctico 9. Genial. Lo que no quita que si quieren ver algún otro ejercicio de práctico 9 lo miramos. Así que si les parece, vamos empezando con eso. El último, te fuiste lejos. ¿Cuál es el último? El de Taylor. Ah. Antes de ver el último, me gustaría ver uno más de antes. Pero, ¿hay alguna pregunta que no sea de Taylor? ¿De algún ejercicio que no sea de Taylor? ¿Cuáles son las demostraciones esas? Del 10. Pero eso es de Taylor, ¿no? Esas son las madres. Definida por calcular el premio de Taylor de F en función de los teoremas de Taylor de G y H. Ah. O sea, en el fondo, ¿cuál es la gracia? Taylor se basa en derivar cosas. Y si ustedes tienen un producto de dos funciones, ustedes saben derivar un producto. Entonces van a poder escribir el Taylor de esto en función del Taylor de esto. No sé si se dan cuenta, pero esto tiene algo que ver con las ecuaciones diferenciales en variables separables. Algo que ver. ¿No? Solo que en ese momento no hablamos de funciones de dos variables, pero lo tenían. Era I y T. Entonces podían pensarlo así. No se compliquen, es un adelanto de lo que se viene en otro semestre. Dale, miramos algo del 9. Ryan, no me quiero poner antes de lo que están escribiendo en el chat, pero después, ¿podrías decirme si hay alguna forma fácil o más fácil de la que yo pensé del 12? Porque la verdad que el 12A lo vi imposible, o sea, es larguísimo.
Es Porque largo. tipo, no encontré ninguna forma de. Sí, es largo, no hay otra. Orden 3 ya mataste. No, Taylor, porque la B y la C la hice re fácil, pero usando tipo todo lo del 10. O sea, no hice lo que se debería de hacer en realidad, o no sé si es lo que se debería de hacer, desarrollar todo. Lo hice cortito, como producto y todo así. está bien. Pero la A no encontré forma, composición no conozco nada. Después, si me decís si hay algo, si no, no. Bien, creo que no. De hecho, yo cuando lo pensé a mano, tipo. Recién que veo esto, digo, ah, tenés razón, este lo puedes separar en un producto de 2 y usando el 10 sale. Pero Y vamos a que la empezar idea con es el hacer 9. cuentas, me parece. Sí, eso es practicar un poco Taylor. Taylor es largo, pero si le agarra la mano no es difícil. Es largo, y es tedioso porque hay que hacer muchas cuentas, pero no hay que tenerle miedo. Entonces miremos alguno del 9. Les pregunto porque la verdad no me acuerdo. Habíamos visto, me suena que este lo vimos, ¿puede ser? Que era multiplicar por una matriz. ¿O no? Y este también lo habíamos visto en el fondo. Porque era el caso más básico, ¿no? Es una transformación lineal. Ustedes la pueden ver actuando como multiplicar por una matriz. Ese es un resultado de lineal. Te Aplicar iba a una. preguntar eso. El Sí. delta que aparece. Ah, perdón que te corté No, no, todo. dale, dale. El delta que aparece adelante de la T. ¿Es la matriz que se define en Gal1 como delta de Kronecker o algo así? ¿De dónde hay ¿O una no tiene delta? nada que ver? ¿Para dónde hay una delta? Bueno, no es un delta, perdón. ¿Esto? Parecía un delta. Sí, eso. No, esto es la derivada parcial nada más. Ah, ta, ta. Me O sea, una confundí. Pensé que era transformación una matriz lineal. de Gal1. Claro, pero ¿qué pasa? La transformación lineal en el fondo es una función. Con más Sí, claro. propiedades, ¿no? Que respeta la suma y que los escalares salen para afuera. Pero es una función. Entonces, como es una función, la puedes derivar. Hagámoslo rapidito ese, el 9A. Y después pasamos al 9C. 9A. Tenemos una transformación lineal de RL en R. Entonces, en GAL1 lo que ven es que una transformación lineal aplicada a un vector es lo mismo que multiplicar la matriz A por el vector V si A es la matriz asociada en la base canónica, por ejemplo. Pienso en la base canónica porque el vector V lo estoy escribiendo en la base canónica. Si el vector V lo escribo en otra base, tengo que escribir la matriz A en otra base. Pero como no me importa, porque a menos de un cambio de base puedo trabajar a la canónica, lo pueden ver así. Siempre, siempre, siempre una transformación lineal es una matriz por un vector. Toda transformación lineal se escribe así. Por eso es que el diferencial, que es una transformación lineal, cuando lo aplican a un vector se termina transformando en hacer un producto escalar entre dos vectores. Porque el producto escalar es el producto de matrices, si lo piensan en el fondo. Está multiplicando un vector fila con un vector columna. Y es coordenada a coordenada, o sea que es el producto de matrices. Es esto mismo que está acá. La transformación lineal aplicada a un vector es multiplicar la matriz asociada al vector. Esta matriz asociada al diferencial, y este es el vector. Entonces, hagamos, ¿cómo quedaría una matriz genérica de esto? Va de Rn a R. Entonces, ¿qué dimensiones tiene? Profe, Sí. no entendí lo último, eso que escribió. El producto el producto vectorial de la matriz por un vector No, sería, yo lo que digo es o que, es el gradiente. no, eso era lo otro, digo, lo que veníamos usando hace unas cuantas clases, que es que el diferencial, calculado en algún puntito, de una función f, esto es una transformación lineal. Entonces, Sí, sí, aplicado, eso sí lo entendí. bueno, aplicado a un vector v, nos queda el producto escalar entre el gradiente, que es la matriz asociada a esta transformación lineal, calculada en el punto de x0 y 0, con el vector v. Y lo que digo es que en el fondo esto es el producto de matrices. Pero lo que pasa es que estos son vectores. Los vectores los pueden ver como matrices de uno por algo. Ya, ahora sí. Esto es Ya. un vector fila por un vector columna. Entonces es primera coordenada por primera coordenada, más segunda coordenada por segunda coordenada, más tercera coordenada. O sea, es el producto de matrices. Entonces la pregunta ahora es, si tiene una transformación lineal de Rn a R,
cómo son las dimensiones de la matriz asociada. 1 por n. Ahí va, tiene una fila y n Una columnas. fila n columna. Entonces va a ser A1 a n. Y lo que hay que recordar es que los vectores, esto es algo que muchas veces nos olvidamos, a mí me pasó 1.000.000 de veces, los vectores siempre son vectores columnas. Pasa que para escribir en los libros y eso sería muy engorroso escribirlos siempre como columnas si lo escribimos como filas. Pero los vectores son vectores columnas siempre, como están en RN. Si trabajan en el dual, que no sé si llegaron a ver eso, si trabajan en el dual, ahí son vectores filas. Pero en el espacio común son vectores columnas. Entonces hacer A por V es, o sea, si hace esto, A por el vector V va a ser A1 a n por B1 Pn. Que de vuelta es básicamente el producto escalar entre este vector y el V. O sea, esto les queda A1 B1 más A2 B2 más AN Bn. ¿Sí se entiende eso? Entonces ahora hagamos uno general, un X y Z general, o X1, X2, no sé qué. A por X1 hasta Xn va a ser A1 X1 más ANXN. Y esto es lo mismo que T aplicado al vector este. Entonces, ¿cómo me queda, por ejemplo, la derivada de T respecto a XY? Un XY genérico. O sea, X1, X2, X3 o cualquiera. ¿Cómo me va a quedar? O sea, la derivada de esto respecto de XY. A sub i. Ya va a quedar a sub i, ¿no? Porque recuerden, cuando derivamos respecto a una variable, pensamos que el resto de variables son constantes, entonces cuando las derivemos no van 0, y por acá en el medio hay una a sub i por xy, que cuando derivemos, la constante sale para afuera y nos queda a sub i. Entonces, cualquier derivada de transformación lineal es simplemente el coeficiente este. ¿Entiendes? Como que piensen un ejemplo más a mano. T de x y z tiene que ser lineal. O sea que tiene que ser un coeficiente por a, por x, más un coeficiente por b, por y, perdón, más un coeficiente por c. Y no puede haber más cosas porque es lineal. No puede haber x al cuadrado, ni x por y, ni coseno, ni exponencial, nada, porque es lineal. Al ser lineal, la única posibilidad es que tenga esta forma. Si no, no se cumple aquello de que las sumas se separan, la suma de las cosas y todo eso. La única manera que eso se cumpla es que sea escalar por variable, más escalar por variable, más escalar por variable, así tantas variables tenga. Entonces, ¿cuánto queda, por ejemplo, la derivada de t respecto a y? En este ejemplo B. acá, B. Que lo mismo que pasa acá, acá es un caso, digo, este es un caso particular. El ejercicio pide hacerlo en general así. Pero digo, si no se convencen, piensen en un caso más chico, con menos variables y más manejable. Pero en el fondo hay que usar que toda transformación lineal es de esta forma. Es combinación lineal de las variables. Siempre, 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 siempre. Bien. ¿Se entendió cómo era el 9A? Sí, se entendió. Sí. Buenísimo. Entonces pasemos al 9C. El 9B le habíamos hecho, pero les comento por si no lo vieron. Es una función que va de Rn a R de vuelta. Pero ya no es lineal. ¿Cómo saco eso? Ya no es una función lineal. ¿Tá? Porque tenemos x y xj. Tenemos cosas multiplicadas y va a haber factores cuadráticos.
Entonces hay que ver cómo te queda la derivada de esto respecto a una variable. Y bueno, la gracia que lo que habíamos visto era que podíamos sumar cuando y era igual y era igual a j, y a eso sumarle cuando y es distinto de j. Y eso ayuda un poquito a la cuenta, porque nos va a quedar, por ejemplo, a11 por x1 al cuadrado más a22 por x2 al cuadrado, así hasta ann por xn al cuadrado. Estos son todos los factores cuadráticos, que los sabemos derivar porque baja el exponente nada más factores multiplicados tipo x1 por x2, más a23 por x2, x3, o sea, con variables distintas. Y eso también lo saben derivar. ¿Tá? Porque es tipo, ¿cómo derivas x por y? Bueno, la derivada de x por y sin derivar, más x sin derivar por la derivada de y sale. Entonces veamos un poquito más en detalle el C. El C. Ahora tiene una transformación lineal que va de Rn en Rn. Y me agarra un vector de Rn y me vuelve un vector de Rn. Y una función cualquiera, o sea, cualquiera no, pero una función que la definen así. Es f de x, es hacer x con v si quieren, donde v es t de x. Entonces acá hay varias maneras de hacerla. ¿A ustedes se les ocurre alguna manera de hacer esto? O sea, les pide la derivada direccional en cualquier dirección. Mi observación es que les alcanza con calcular el gradiente, ¿tá? Porque va a ser diferenciable y bueno, después pueden calcular esto. Entonces, la única cuenta importante que hacer es el gradiente de esta función. Y para eso tenemos que entender cómo hacer las derivadas parciales. Entonces, ¿se les ocurre alguna manera para calcular las derivadas parciales? No veo una manera fácil, pero con la definición capaz. Por ejemplo, con la No, definición de no, derivada no o con la veo alguna definición otra de más esto. fácil. ¿Cómo, perdón? Con la definición de derivada o con la definición de la función. Derivada parcial. No, con la... Eso, como dice Nicolás. Qué valientes. Yo le escapo a eso. Yo, si quieren, vemos si sale así. Pero me parece que es más fácil entender esta función. Si logramos entender esta función, o sea, escribir una forma explícita para decir f es igual a tal cosa, ya ganamos. Entonces, observar que x, por lo que dijimos, va a ser x1 hasta xn. Y t de x, ojo, porque ahora va a Rn. O sea que ahora cada entrada es combinación lineal de las variables. Entonces la primera entrada es a1, 1 por x1 más a1n por xn, an1 por x1 más ann por xn. Son vectores. Ambos son vectores de Rn. Y la función lo que hace es el producto escalar, o sea que hace esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. O sea que podemos escribir una forma explícita de cómo es la función. ¿Me van siguiendo? Sí. O sea, este es un resultado que lineal, digamos. Toda transformación lineal es de esta forma. Lo mismo que están usando arriba. Esto es una matriz A por el vector x1, xn. El tema que ahora la matriz A es n por n. Porque la transformación va de Rn a Rn. Entonces, cada entrada de la imagen es combinación lineal de las variables.
Entonces veamos cómo queda f de x. F de x va a quedar x1 por a de 1, 1, x1 más a de 1, 2, x2 más a de 1, n, xn. Más x2 por a de 2, 1, x1, a de 2, 2, x2 más a de 2n, xn. Y así sigo. Más xn por a de n1, x1, y después más a n2, x2 más a nn, xn. Y queremos derivar eso. O sea, es una función que agarra un vector de Rn y me devuelve un real. Esto es un real. Después de hacer toda la cuenta me da un número real. Entonces, observar esto. La derivada de f respecto a x1. ¿Ah? Es una suma de cosas o de expresiones. Entonces yo sé que la derivada es la derivada de la suma. Para observar que x1 solo aparece acá. O sea, acá adentro siempre aparece, ¿no? Pero en la parte de afuera solo aparece acá. A ver, déjenme escribir esto así un poquito para simplificar la notación. A esto, al primer sumando a este le voy a llamar S1. Al segundo sumando le voy a llamar S2. Y así sigo, y al último sumando le llamo Sn. Entonces la derivada de f respecto de x va a ser la derivada de cada sumando. ¿Tá? Porque la derivada es lineal. ¿Eso están de acuerdo? Sí, Entonces, todos los sumandos se van a derivar igual, excepto el que tiene el mismo número. Porque ahí me aparece dos veces la variable. Me aparece multiplicando afuera y me aparece adentro. Pero en el resto no, porque solo aparece adentro. Porque, digamos, el numerito que acompaña afuera es el mismo que el sumando. En ese n me acompaña un n. Como yo derivo respecto a x1, no toco ese valor, digamos. Cuando yo lo derivo me da 0. Entonces, por ejemplo, la derivada de S1 respecto a x1 es un producto de dos cosas. Va a ser la derivada de x1, que es 1, por lo otro sin derivar, que es a de 1, 1, x1 más a de 1n, xn, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Y cuánto me da el segundo derivado? O sea, esto que está acá, respecto a x1. A 1, 1. A 1, 1, porque es igual que hoy. Es como si fuera la transformación lineal de Rn a R. Y fijarse que este elemento es el único que se repite. Entonces, en el fondo esto es 2 veces A1, 1 por X1 más, y el resto es todo con 1 adelante. A1, 2 por X2 más A1n por Xn. Y eso sí, en el fondo pasa porque si ustedes hacen el producto, esto les queda A1, 1 por X1 al cuadrado. Entonces cuando lo deriven le va a quedar 2 veces X1 por A1, 1. Ese es el término que está acá. Y el resto le va a quedar, por ejemplo, x1 por a1, 2, x1. Cuando lo deriven, se va al x1 y le queda a1, 2, x2. Que es este que está acá. Y ahora usamos eso otro que les digo, que el resto de los sumandos, cuando deriven respecto al x algo acá, le va a dar 0. Entonces, la derivada de sj respecto a x1, acá j es distinto de 1, va a ser la derivada de xj respecto a x1 por no sé qué sin derivar, más xj por la derivada de esto respecto a x1. ¿Cuánto nos da la derivada de xj respecto a x1? 0. 0, ¿no? Porque j es distinto de 1. ¿Y cuánto nos da la derivada de esto respecto a x1?
O sea, eso que puse entre paréntesis sería un elemento de este estilo así. El coeficiente que Que acompaña multiplica x1. x1, no. Sí, y eso es AJ1. Porque estoy en el sumando J, fíjense que en el sumando 1 va 1, 1, 1. En el sumando 2 a 2, 1. En el sumando n a n1. Entonces en un sumando general va a J1. Y entonces ya está. Porque el resto de sumandos, la derivada de ese J respecto a x1 es AJ1 por XJ. Solo eso. Entonces, todos estos sumandos son hiper fáciles porque cada uno es AJ1 por XJ y este es el que es un poquito más largo, que le da esto que está acá. Déjenme completar esto. Entonces, lo que llegamos es que la derivada de ese 1 de ese J respecto a XJ a XY a X1 es igual a AJ1 por XJ si J es distinto de 1, y la derivada de ese 1 respecto a X1 era A11 X1 más AN1 X1. De acá venían dos en realidad. De acá venía un 2. Y ahora volvemos a lo que dijimos arriba. La derivada de f va a ser la suma de todas estas derivadas. Entonces la derivada de f respecto de x1 va a ser 2a11 x1 más an1 xn más la suma de dj igual 2 hasta n de aj1 xj. Estos son el resto de sumandos, que simplemente me daban ese término. Y ahí tenemos la derivada respecto a S1. Se puede reducir un poco más si lo piensan un poquito, pero antes de eso, ¿me siguieron hasta acá? ¿Quieren que repase alguna parte? ¿Quieren que vuelva al principio? Bien. Es porque cada sumando es un producto de dos cosas, de una variable por una expresión. Justo cuando estoy derivando respecto a x1, me queda la derivada de esto, que es 1 por esto sin derivar, más esto sin derivar por la derivada de esto. Entonces me quedan dos sumandos. Digamos, la derivada del sumando 1 son dos partes. Pero cuando voy con los otros sumandos, la derivada de esto siempre es 0 respecto a x1. Entonces el primer sumando se me va, digamos. Y simplemente me queda esto sin derivar por la derivada de esto respecto a x1. Entonces se da cuenta que está por acá. Bien, la primera parte te da 0. Y simplemente te queda xj por algo. Mientras que cuando derivas, digamos, acá hay un derivada de x1 respecto a x1. No lo puse porque daba 1. Es el único momento que eso es distinto de 0. En el resto de los sumandos siempre da 0. ¿Sí? ¿Se entiende, Matías? Y después a lo último se puede volver a escribir como un producto interno, ¿no? Sí, después sí. Yo lo que quería que notaran ahora, si entendieron lo anterior, es que, o sea, ¿cómo les queda si ustedes desarrollan esto? Les queda A21 por X2 más A31 por X3 más AN1 por XN. Que si se fijan son las mismas cosas que tienen acá. O
sea, acá yo no lo escribí, pero acá adentro tenemos cosas del estilo A1, 2. No, no son las mismas, no, perdón. No son las mismas. Acá es A1, 2. Y acá es A2, 1. No, no son las mismas. Pero lo que sí puede hacer es sacar factor común, los x, y hacer el producto interno, como decía Joaquín. O sea, esto sí lo podemos escribir como 2A11x1 más A12 más A21 x2 más A31 más A13 por x3 más A1n más AN1 por xn. Y si yo le llamo W a 2 veces A11, A12 más A21, A1n más AN1, entonces lo podemos escribir con producto interno de vuelta. ¿Sí? O sea, no lo pedía la letra, pero como Joaquín lo menciona, lo pongo. Entonces esto es la derivada de f respecto a x1 en un punto x1, xn, va a ser el producto interno entre w y el vector x1, xn. Pero si llegaron a entender hasta la parte verde de acá arriba, ya está. Yo con eso me quedo conforme. Esta parte de acá, si lograron llegar a comprender hasta esta parte, ya está, el ejercicio terminaba ahí. Casi en realidad, porque digo, esto es una derivada. Para armar el gradiente habría que pensar cómo quedan las otras derivadas, pero es muy parecido. Hay que fijarse qué es lo que cambia. Bien. Entonces, lo que le queda hacer ahora es volver para acá atrás y fijarse si yo derivo respecto al xy general, qué es lo que cambia. Cuáles son las partes que quedan iguales y cuáles son las partes que cambian. Entonces van a poder escribir la derivada de f respecto a cualquier variable, a un xj general, o un xy, mejor dicho, general. Y una vez que tienen todas las derivadas, pueden armar el gradiente. Y cuando tienen el gradiente, pueden hacer las derivadas direccionales. Entonces, de vuelta, no es un ejercicio súper complicado porque son transformaciones lineales y son bastante fáciles de manipular, pero es largo. Hay que sentarse y hacer las cuentas y ver qué es lo que cambia, qué queda igual. Entonces voy a poner acá abajo ver ahora. Deja sacarle foto a los últimos dos renglones. Esto acá. Ahí. Gracias. Seguimos. Ver ahora cómo cambia, o qué cambia, mejor dicho, qué cambia al calcular la derivada de f respecto a cualquier variable. Entonces, una vez que logren comprender eso, pueden armar el gradiente. Luego, escribir que la derivada de f respecto a cualquier versor u va a ser el gradiente de f con u. Entonces, si ustedes logran comprender cómo son todas las derivadas parciales, pueden armar el gradiente y ya tienen las derivadas direccionales. Cambia la fila que tomamos, la columna que tomamos y el 2 que salta. Ahí Son va. las tres cosas. Va a ser como que ahora la que va a ser de 2 sumando, la que va a ser larga, no va a ser el sumando 1, sino que va a ser el sumando i. Acá va a haber un sumando i. Y el resto va a pasar lo mismo que antes. Solo que en vez de J1 va a ser JI. Y el i está fijo. Por ejemplo, si hacen la derivada respecto a S2, a X2, acá le va a quedar todo con X2. A J2, X2, a J3. Y el que va a quedar distinto es el S2.
Este es el que va a quedar distinto porque cuando vengan a derivar esto respecto a x2 le da 1, no le da 0. Así que es eso, es pensar ahí eso que pasa y es, o sea, le va a cambiar un poquito los subíndices, pero después la forma va a ser la misma. Opa, me fui mucho. Bien. ¿Se entendía más o menos cómo es el ejercicio? Para eso último es un poco tramposo, ¿no? Porque habría que probar que la función es diferenciable para usar ese teorema, ¿no? Bueno, pero fíjate que son polinomios las derivadas, son súper continuos. Tenés que todas las derivadas existen y son continuas, las derivadas parciales. Todas existen y son continuas. Entonces automáticamente tenés que diferenciarlo. O sea, sí, estoy de acuerdo, habría que decirlo. Claro, tenés que argumentarlo nomás, aunque sea con palabras. Habría que decir algo de estilo, bueno, como todas las derivadas parciales son polinomios, son continuos, ¿no? Porque los polinomios son continuos. Por lo tanto, la función es diferenciable. Y ahí usan eso de que la deriva, esto que estaba acá abajo, que cualquier derivada direccional la pueden ver como eso. Entiende bien. Entonces, pasamos a Taylor, un poquito. Les consulto. ¿Todos saben cómo se calcula Taylor? ¿Quieren que lo repase? A mí lo que más me confunde es el tema de hallar el diferencial. Pero ya en el caso de que el orden sea mayor a 2, ya me arranco a entreverar. Veamos lo siguiente. Pregunta. Después de la hessiana, ¿no? Después de que vos le pones, primero está la jacobiana, después la hessiana, y después ¿qué hay? ¿Hay algo más o tenés que hacerlo así como? No, ¿Qué pones si te piden de orden 4? se hace a mano, ahora lo vemos. Hay que hacerlo a mano nomás, digamos. Después ya lo tenés. Ya no se comporta como un producto con matrices después. Pero van a ver que hay una fórmula bastante linda y no es muy complicado. Déjenme poner primero cómo es el Taylor. Entonces f va a ser una función de u en Rn. Si quieren para fijar ideas, pensemos R2. Pero recuerden que esto vale para Rn. Igual jacobiana no aplica acá en estos casos que estamos haciendo de R. No, la jacobiana no. Acá aplica el gradiente y la hessiana. Entonces, Taylor lo que les dice es que la función en un punto x0 y 0 más xy, bien, el x0 y 0 está fijo, el xy es lo que se mueve. Esto es igual a la función en el punto está fijo más el diferencial calculado en ese punto de la función evaluado en el vector x menos x0 y menos y0 más un medio o 1 sobre 2 factorial, que es lo mismo, el diferencial segundo de x0 y 0 de f evaluado en x menos x0 y menos y0, y bueno, así sigue, más el término general es 1 sobre k factorial por el diferencial késimo en x0 y 0 de f evaluado en x menos x0 y menos y0 más un resto de orden k más 1. Ahí lo que le dice Taylor es que el límite cuando, perdón, acá es x menos x0 y menos y0. Pues Taylor les asegura que el límite cuando xy tiende a x0 y 0, o sea, lo de acá adentro tiende a 0, digamos, del resto sobre la norma de x menos x0 y menos y0
a la k más 1, esto vale 0. Eso, digamos, es una herramienta más teórica que otra cosa, pero bueno, es importante en el fondo. Entonces, esto sabemos calcularlo. Esto es hacer el producto escalar entre el gradiente de f calculado en x0 y 0 con x menos x0 y menos y0. Porque estamos en funciones que van de Rn a R. Entonces, aplicar el diferencial a un vector es hacer el producto escalar entre el gradiente con el vector. ¿Están de acuerdo en eso? O sea, recuerden que el diferencial es una transformación lineal. Entonces, aplicar una transformación lineal a un vector es equivalente a multiplicar la matriz asociada por el vector. Estamos en una función de R2 en R. Entonces, la matriz asociada es un vector de tamaño 2 por 1. Y multiplicar un vector de tamaño 2 por 1 por uno de tamaño 1 por 2 es hacer el producto interno. Es lo que hablábamos hoy al principio. Sí, hasta ahí es la definición de diferenciabilidad. Ahí va, exacto. Hasta ahí es diferenciabilidad. Luego, esto es lo que se llamaba la hessiana. O sea, lo que se llamaba la hessiana, no. Esto es una forma cuadrática y la matriz asociada a la forma cuadrática es la hessiana. Y lo que se prueba que esto es x menos x0 y menos y0 por la hessiana, que ahora vemos cuál es la hessiana, calculada en x0 y 0, por x menos x0 y menos y0 transpuesto. ¿Tá? Escrito en forma compacta es b por h por b transpuesto. Y la hessiana es la matriz de las segundas derivadas. Entonces nos queda la derivada de f respecto de xx, la derivada de f respecto a xy, la derivada de f, bueno, acá es ix, la derivada de f respecto a xy, la derivada de f respecto a y. Entonces, esto evaluado en un punto x0 y 0, es evaluar todas las derivadas en el punto x0 y 0. Entonces, hasta Taylor orden 2 tiene una forma bastante específica de calcularlo. Porque saben calcular el gradiente, saben calcular hessiana, tiene una fórmula específica para calcular la hessiana, y después se hace este producto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Un pequeño detalle, me parece. Creo que te faltaron los cuadrados en la notación de las Sí, derivadas. tenés razón, gracias. Acá van todos cuadrados. Déjenme escribir de vuelta esa hessiana porque quedó súper desprolijo. Vamos a tratar de hacer más linda. H calculada en x0 y 0. Mientras ustedes van pensando a ver si les convence o no, yo la escribo un poquito más linda. Va a ser la derivada segunda de f respecto a xx evaluada en x0 y 0. La derivada segunda de f respecto a ix en x0 y 0. Derivada segunda de f respecto a xy evaluada en x0 y 0. Derivada segunda de f respecto a ii evaluada en x0 y 0. Entonces, ¿dudas hasta acá? Todo bien hasta acá. ¿Esto?
¿Alguien más que confirme que vienen bien? Aunque diga que no, que tienen dudas. O sea, si tienen dudas, pregunten, en serio. Bien, profe, por ahora. Seguimos entonces. Yo tengo una consulta, Brian. Dale. Yo sé que en la mayoría de los casos estamos trabajando con funciones diferenciales que además son C2, entonces no va a importar el orden de la derivada segunda de f con respecto a y con respecto a x después. Entonces Ujú. no importa el orden de la hessiana. Pero hay casos en los que sí importa, ¿no? Sí, si la función es C2 es simétrica de esta Que cuando matriz. una de las dos no. Claro, y si la función no es C2, no Claro, sabes, puede ser que sean distintas. Ujú. ahí va, claro. Pero ¿y cuál es el orden? ¿Cómo sabemos que ese es el orden? Tipo, me cuesta Bien. Acuérdate recordarlo de que memoria. esto lo podés pensar como derivar respecto a y la derivada de f respecto a x. Porque en el fondo es eso, vos primero derivas f respecto a x y lo que te da lo derivas respecto a y. Bien. Entonces, fíjate que tenés, entonces, si vos lo escribís como a, x, x, o a1, 1 si querés. Esto es a1, 1, esto es a1, 2. Entonces, primero derivás respecto, o sea, x le llamas 1 y le llamas 2. Primero derivas respecto a x y después derivas respecto a 2. Ahí. Y acá está al revés, acá es a2, 1. Entonces, primero derivas respecto a x y después derivas respecto a y. No, perdón, al revés. Primero derivas respecto a y después derivas respecto a x. Podés pensarlo capaz como el gradiente de la función f sub x, También, la derivada parcial de x, sí, capaz que y cambia. la fila de abajo como el gradiente de la función derivada parcial en y. Exacto, ahí, vamos a verlo así. Esto es el gradiente, bueno, sí, el gradiente de la derivada de f respecto a x. Entonces, en el primer lugar va la derivada de esto respecto a x, en el segundo lugar va la derivada de esto respecto a y. Y abajo es el gradiente de la derivada de f respecto a y. Como derivada es una función, entonces le pueden calcular el gradiente. Capaz que esto Y ayuda cuando un poco más. escribimos eso, la escritura de esa notación siempre me confunde, tipo, cuando escribís abajo, derivada respecto a x, derivada respecto a y, ¿cuál se hace primero? ¿Es como la composición que tipo se toma la última o todavía Puede no? ser, yo me lo recuerdo así. La derivada segunda de f respecto a x y, por ejemplo, es la derivada respecto a x de la derivada de f respecto a y. O sea, primero haces esta y después haces esta. ¿Me explico? Sí, sí, O bien. sea, la que está más cerca del símbolo, si querés, es la que haces último. La que está, es como al revés, ahí va, lo puedes pensar con la composición, porque es leerlo como la composición. O si no, usas la otra notación que capaz te sirve más para recordar. También, la otra f notación es sub más, x y sabes que primero derivas x y a eso lo derivas según y. la otra aceleración sería f de xx, f de xy, f de ix, f de y. Y acá en esta notación se lee al derecho, digamos. Primero es esta y después es esta. Entonces fíjate que esto que está acá es igual que esto de acá, que sería esto. Por eso digo que la primera fila la puedes ver como el gradiente. La primera entrada es la derivada de esa función respecto a x y la segunda es la derivada de esa función respecto a y. ¿Se entiende un poco más? Sí, sí, se entiende, sí. Entonces, tenemos dos resueltas. Hasta grado 2 no tenemos problema. El tema es ver cómo es el grado 3 en adelante. Y para eso tengo esto. Yo saqué las notas de Fiori, por si lo quieren revisar. No me acuerdo la página, pero está en la parte de Taylor. Esta es la ecuación para calcular el diferencial en general, de cualquier orden. No se preocupen que parece súper feo, pero ahora vamos a ver un ejemplo. Esto es para n variables, esto es para dos variables, que es un caso un poquito más cortito, y vamos a ver cómo es. Acá le faltó a ver, tuvo que haber faltado un coso de esto de coeficientes. Pero vamos a ver el diferencial tercero. ¿Cómo quedaría? Lo escribimos y hacemos un ejemplo, ¿bien? Para entender qué dice esa fórmula.
Entonces, para ver el diferencial tercero, lo que yo hago es todo donde haya P, pongo 3. Rastreo todas las P que hay y pongo un 3. Entonces, el diferencial tercero en un punto de x0 y 0 de f, en un vector b1, b2, estoy pensando en una función de dos variables, va a ser la suma desde i igual 0 hasta 3. Recuerden, donde haya una p pongo un 3. De 3 en i, combinaciones de 3 en i, por la derivada tercera de f respecto a x3 menos i, respecto a i, a la i. Esto calculado en x0 y 0, por b1 a la 3 menos i, b2 a la i. Entonces déjenme ahora desarrollar esta suma para poner en una forma explícita qué es lo que dice. Esto es igual. Voy con i igual 0. Entonces combinaciones de 3 en 0, o de 0 en 3 mejor dicho, por la derivada tercera de f respecto a x al cubo. ¿Tá? Porque el i vale 0, entonces 3 menos 0 es 3, y la derivada acá aparece un 0. Esto calculado en x0 y 0 por b1 al cubo, de vuelta. 3 menos 0 es 0, b2 a la 0 es 1. Este es el primer sumando. El segundo sumando es combinaciones de 1 en 3 por la derivada tercera de f respecto a x2 respecto a la i. El i vale 1. Esto calculado en x0 y 0 por b1 a la 2 por b2 a la 1. Ahora vamos con el tercer sumando. Combinaciones de 2 en 3 por la derivada tercera de f en x y cuadrado calculada en x0 y 0 por b1 por b2 al cuadrado. Y por último, el último sumando. Combinaciones de 3 en 3 por la derivada tercera de f respecto a i al cubo calculada en x0 y 0 por b2 al cubo. Y ahí tenemos el diferencial tercero de la función f. Ojo, esto vale para funciones de dos variables. O sea, en el fondo el diferencial lo que le va a terminar diciendo, cuando ustedes lo evalúan en un punto, va a tener en cuenta todas las derivadas de ese orden. Fíjense que acá todas las derivadas son de tercer orden, y están todas las combinaciones posibles. O sea, para hacer esta fórmula estamos asumiendo que la función es C3. Entonces las derivadas parciales son iguales. Y eso de que las derivadas, perdón, parciales no, las derivadas cruzadas son iguales. Y eso está metido en estos coeficientes. Esto le está contando la cantidad de maneras de hacer esto, x al cuadrado por i. Por ejemplo, o sea, x al cuadrado por i es x por i. Y si la función es C3, ustedes saben que eso da lo mismo que x por x, y da lo mismo que y por x por x. No estoy pensando en la derivada de f respecto a esto. Como son todas las derivadas cruzadas, si la función es C3, entonces todas estas derivadas son iguales. Entonces este coeficiente tiene que tener en cuenta eso. Lo que está haciendo es eso, es contar la cantidad de maneras de escribir x, y. ¿Se entiende un poquito lo que dice la fórmula? Ahora vemos un ejemplo concreto, pero ¿entienden lo que dice la fórmula? Sí, se entiende, bro. Ahora te digo que para hacer un desarrollo de esto tenés 6 horas más, así. No, por eso digo, no es difícil, digo, es hacer derivadas, pero es tedioso. O sea, lleva tiempo. Entonces, ejemplo. Yo veo un ejercicio de 60 puntos acá. De 105 puntos en ejercicio acá. F de xy, no sé, a ver. Y cubo por x más x al cuadrado. Una acotación podría ser Dale. que en realidad vos lo podés tomar como hiciste con los árboles. Cada vez que tenés dos variables, abrís las dos variables tantas veces
como tengas que derivar. Entonces, si tenés orden 3, es 2 al cubo. Si tenés orden 4, es 2 a la cuarta. Si tenés 3 variables, va a ser 3 a la 3. Si son, por ejemplo, en los ejercicios que tenés 3 variables de orden 3, tenés que tener 27 términos. 3 por 3 por 3. Exacto. Es una manera de no olvidarte de ningún término. Cuando los cuentes todos, tenés que tener entre todos los términos, los repetidos, los que están 3 veces, 4 veces, te tiene que dar 27 si son 3 variables y orden 3. Sí. Y así puedes ir como forma de verificar, digamos. Sí, la otra es que esta suma te dé esa cantidad. O sea, en este caso no te va a dar porque son de 2 variables. Pero esta suma, si vos sumas estos números, te termina dando eso. Claro, porque son 3, 6 y 1, 8. Claro, que son las maneras de agarrar. O sea, vos tenés 8 maneras de derivar terceras, ¿no? ¿Cómo puedes hacer derivadas terceras? XXX, XXI, XIX, XII, IXX, IXI, IX, sí, ya está. No, me falta una, que hay 7. ¿Cuál me está faltando? Una que sea... todo I, ahí va. Entonces son todas las posibles combinaciones que puedes hacer con XI y 3 símbolos. Digamos, que haya 3 elementos de XI, son 8 combinaciones. Lo que pasa es que la función, si es C3, estas cosas son iguales. Y por otro lado, estas son iguales. Entonces en realidad solo tenés que calcular 4. Que son estas que estás acá. 1, 2, 3, 4. Pero es eso, estás derivando de todas las maneras posibles de orden 3. Por eso es el diferencial tercero. Cuenta eso. Veamos el ejemplo. La derivada de f respecto a x es y al cubo más 2x. La derivada de f respecto a x al cuadrado es y al cubo más 2x. La derivada tercera de f respecto a x al cubo es 2. Por lo tanto, la derivada tercera de f en x al cubo evaluada en 1 a 1 es 2. Así que el primer coeficiente de acá vale 2. Perdón, con todo el evaluado. Ahora, a partir de acá, puedo calcular las otras. O acá, si quieren, primero. Conociendo esta, puedo calcular la derivada tercera de f respecto a i x al cuadrado, que es derivar esto respecto a i. Esto me queda 3i al cuadrado. Entonces, la derivada tercera de f respecto a i x al cuadrado evaluada en 1, 1, me queda 3. Así que ix al cuadrado es esta. Ix al cuadrado es esta. Me queda 3. O sea, acá dice x al cuadrado y, pero estamos suponiendo que son iguales. Que en este caso lo son. Los polinomios son C infinitos. Todas las derivadas cruzadas de todos los órdenes son iguales. Ahora, a partir de acá, puedo calcular la otra. Tenemos que la derivada de f respecto a x es y al cubo más 2x. Acá me equivoqué, ahora me pongo a pensar, ¿no? Acá nos quedaba 0. Entonces esta nos queda 0 en realidad. Esto de acá es 0. La de xy... No, pero todavía no dice la de xy, ¿no? La x al cuadrado sí, pero la de xy no la hice aún. La voy a hacer ahora. No sé si era eso, Francisco, que preguntabas. Capaz que te preguntó la de x y la de x al cuadrado. Ah, la de x y la de x al cuadrado. Sí, no, ahí me equivoqué. Ahora lo borré al y al cubo. El y al cubo se iba, sí. Ah, y acá... sí, más errores.
¿Qué hice? No sé qué hice. Cualquier cosa hice. Esto también da 0. Ahora sí, gracias. Entonces la derivada de esto respecto a ix va a ser 3i al cuadrado. La derivada tercera de f respecto a i al cuadrado x va a ser 6i. Entonces la derivada tercera de f respecto a i al cuadrado de x evaluada en 1, 1 va a ser 6. O sea que este coeficiente de acá es 6. Y por último me queda la derivada tercera respecto a i al cubo. Entonces f de xy era i al cubo por x más x al cuadrado. Así que la derivada de f respecto a y va a ser 3y al cuadrado x. La derivada segunda de f respecto a y al cuadrado va a ser 6yx. La derivada tercera de f respecto a y al cubo va a ser 6x. Entonces la derivada tercera de f respecto a y al cubo en 1, 1 va a ser 6. Así que este coeficiente también es 6. Y bueno, después nos quedan ver estos coeficientes, que son lo de las combinaciones. Les recuerdo, por las dudas, A en B, combinaciones de A en B, esto es importante que A sea mayor que B, mayor o igual, son A factorial sobre B factorial por B menos A factorial. Es una formulita. Entonces, por ejemplo, 3 en 2 va a ser 3 factorial sobre 2 factorial sobre 1 factorial. Y esto es 3. Y el otro que teníamos era 3 en 3. Esto va a ser 3 factorial sobre 3 factorial sobre 0 factorial y esto es 1. Brian, ¿no es A menos B factorial en vez de B menos A? Sí. Gracias. A menos B. El mayor menos el menor. Así que el que es 3, 2 da 3, este da 3 y este da 1. Si hacen la cuenta, este también da 3 y este da 1, pero no me importa porque estos ya valen 0. Entonces, no importa lo que den, se van a ir. Brian, cuando vos aplicás todo este desarrollo, ¿haces esa notación siempre o aplicás los coeficientes del triángulo de Pascal nomás? Porque me queda re difícil así. Es lo mismo, yo lo hago así, pero es cierto que los coeficientes estos son las filas del triángulo de Pascal. Si saben eso, lo pueden usar. Si no, les pongo acá buscar triángulo de Pascal. Yo justo te iba a preguntar eso porque yo en una clase me tuve que ir antes. Alejo habló algo de ese método y creo que es bueno para recordar. Ahora lo vemos. Me parece más fácil que recordar esa fórmula, esa es la verdad. A mí no, pero puede ser. Además que creo que tenías que pedirle que sea de clase CK. Sí, pero eso es para Taylor en general. Ah. Para Taylor en general tenés que pedirle que sea de clase SK. Simplemente porque estás usando que las derivadas parciales, o sea, las cruzadas conmutan. Por eso tenés estos coeficientes. Si no tendrías, como decía el compañero hoy, en este caso tendrías 8 derivadas distintas. Cuando vos las estás agrupando, estás suponiendo que conmuten. Por lo tanto, estás suponiendo que la función es E3. Y esto es 6, ahí va, 6 por B2 al cubo. Entonces este es el diferencial tercero de esa función calculado en B1, B2. O sea, aplicado, mejor dicho, al vector B1, B2. Bien. Entonces déjenme, bueno, primero antes del triángulo de Pascal. ¿Se entiende cómo calcular el diferencial tercero? A mí me quedó más claro, sí. O sea, el tercero cualquiera, porque después es igual. El cuarto, el quinto, el sexto, es venir a esta formulita acá. Si es el diferencial décimo, bueno, en donde haya P ponen 10.
y se fijan lo que queda. Desarrollan eso, van a tener que hacer unas cuantas derivadas, pero bueno, la fórmula es siempre la misma. Entonces déjenme buscar rapidito eso del triángulo de Pascal y les cuento cómo es. Triángulo de Pascal. Regular. Abrir imagen. Ahí. El triángulo de Pascal es así. O sea, cómo lo usan para hacer esto. Si ustedes quieren hacer combinaciones, por ejemplo, de 3 en algo, 3 en J, el 3 les está diciendo que están en la cuarta fila. Y el J le dice en cuál lugar están. Entonces es como que lo que está arriba, vamos a ponerlo así, como pusimos hoy, A con B. El A les dice en qué fila están, la fila A, y el B les dice en qué columna están. Entonces, por ejemplo, en esta columna. Entonces, este de acá sería... Ojo que esta puntita no está, hay que empezar a contar de acá. Acá sería el A igual 1. Entonces, 1, 2, 3, 4. Esto sería combinaciones de 4 en 1, 2. Tendría que darme 4. Entonces, veamos que es cierto. 4 factorial sobre 2 factorial sobre 2 factorial. Esto es 4 por 3 por 2 sobre 2 por 2. Y no es cierto lo que estoy diciendo. Porque esto acá se me va y me da 6. ¿Qué pasó? Entonces hay que sumarle 1 a la columna. Para que funcione. Sí, está bien, hay que sumarle 1. Ya me acordé por qué. El B les está diciendo a la columna más 1. O sea, B más 1 es la columna que tienen que usar. Entonces, si tienen a mano el triángulo de Pascal, calcular estas cositas rapidísimo. Ustedes quieren calcular combinaciones de 5 en 4, bueno, viene a la fila 5 y tienen que sumar hasta el 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Esto está 5. Lo pueden comprobar. Esto es 5 factorial sobre 4 factorial por 1 factorial. Esto es 5 por 4 factorial sobre 4 factorial. Esto es 5. Ustedes quieren calcular 9 en 7. Bueno, viene hasta la fila 9. 5, 6, 7, 8, 9. Y van hasta el lugar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es 36. Así que sí, si tienen a mano el triángulo de Pascal, estos numeritos, estos coeficientes son rapidísimos. El tema es cuando no lo tienen a mano. Ahí tienen que ir a lo de los factoriales y bueno, arreglársela con eso. Igual no creo que nosotros hagamos derivadas de mayor orden que 3, así que... No creo. O sea, en este curso por lo menos no. No porque de vuelta, la dificultad es la misma para orden 3, orden 4, 5, 6, 7. Pero las cuentas se hacen muy largas. Entonces, no tiene sentido pedirles que hagan derivadas o sea, que hagan diferencial de orden 5, 6, porque tiene la misma dificultad que la diferencial de orden 3, simplemente son más largas las cuentas, pero si la dificultad es la misma, estás evaluando lo mismo. Pero está, digo, después en la vida sí le van a aparecer. En la vida le puede interesar hacer Taylor de más orden. Entonces esto del triángulo de Pascal está bueno, tenerlo ahí guardadito. Si algún día lo necesitan, lo tienen a mano. Entonces voy a escribirlo acá, cómo sería. Ahí va en la billetera de la dama y la cartera del caballero, digamos. Esto va a ser en el triángulo. El triángulo, el lugar. O la fila. Vale. Ahora que me doy cuenta, si le dejamos el vértice, queda súper lindo, porque es la fila A más 1 y la columna B más 1. Entonces
Entonces la fila A más 1 y la columna A más 1. B más 1, perdón, y la columna B más 1. Entonces, bueno, vienen acá, se fijan, fila A más 1, columna B más 1 y buscan el coeficiente que están buscando y tal. Y tienen cuánto vale eso. ¿Se entiende cómo usar la pirámide de Pascal? ¿Entendido? Sí. Bien. Entonces, Lo que no me acuerdo bien era cómo se construía. Sé que iba bajando los unos en las esquinas, o sea, en las puntas de las filas, digamos. creo que es Después algo así. no me acuerdo cómo era la Mirá, suma. 1 más, 1 más 1 es 2. 2 más 1 es 3. 3 más 1 es 4. Y por otro lado, 3 más 3 es 6. Era algo del estilo así. O sea, tenía que ver como por recursión con los Sí, anteriores que habías calculado. algo así. Claro, siempre me confunde esa parte. Brian, Cuando eso es un golazo. perdón que sea tan pesado y te voy a volver a preguntar lo mismo que te pregunté hoy, pero vos dijiste que utilizás las notas de Fiori Sí. porque, tipo, me sonó como, yo con notación, tipo, soy medio exquisito y me reconfundió la notación que me dijiste hace un ratito de derivadas parciales con respecto a X, después con respecto a Y, y tipo, cómo se podía notar de las dos diferentes maneras que usamos más comunes. Y me fijé en una página de las notas de Fiori, y como que, ahí está, esa misma notación la escribe al revés, justamente. Escribe al Hace revés. tipo, esa la pone así, y la otra la pone X, Y. Bueno. Y está, me voy a agarrar un Usa entrevero con esta si eso. querés. O sea, es un problema, la verdad que yo cuando lo aprendí se usaba esta, que representaba la otra, darlo vuelta. En el fondo, cada libro usa la que quiere y te dice. O sea, si vos te buscas en la nota de Fiori, te va a decir, bueno, esto quiere decir tal cosa. Yo el libro que estudié cuando estudié esto hace unos cuantos años, Claro, era al revés. Pero usa la que a vos te guste. Por lo general las cosas conmutan siempre, tipo siempre son C2, C3, C4, entonces no hay problema. Cuando haya problema, de últimas, decilo con palabras. Esta derivada hago primero esta y después esta. Te quedas tranquilo que el que está leyendo lo entiende. está. Porque aparte, o sea, lo peor de todo es que la explicación de cuál va primero lo hace con las derivadas con respecto a x. Entonces, tipo, no tiene sentido. Porque sí te dice, primero se hace la derivada de la función con respecto a x y después de vuelta. O sea, Claro, sí. Está medio raro. Si se quedan unos 10 minutitos más, conversamos lo que habían preguntado. Sobre este que me preguntaste hoy, la verdad que no. Yo lo pensé hacerlo a mano, como te digo. No sé si habrá un truco para hacerlo de otra manera. Estoy de acuerdo que las cuentas te quedan horribles. lo lograste hacer a mano porque yo tuve 3 años y no me salía. Sí, creo que había llegado, sí. O sea, es horrible porque vieron que derivar con tangente es 1 sobre x al cuadrado. O sea, ya las derivadas primeras te quedan feas. Porque si f de x... Yo no me acuerdo bien cómo en cálculo 1 hacíamos un truco para todas esas derivadas raras. Era como que la poníamos como una primitiva y como por el fundamental del cálculo hallábamos la derivada. O sea, nos quedaba la derivada. La tratábamos de poner como una integral que adentro llevara eso y los extremos que nos quedara, bueno, algo de eso hacíamos, Sí, era sí. una pisada que había, pero Sí, no me puedo acordar ahora. se llama preintegral eso. Es el método de preintegración. Vos Mirá, suponés que a mí esto me lo habían es... enseñado, pero no lo aprendí con fundamento y me lo olvidé. Si no lo aprendes con fundamento te olvidas. Sí, se usa mucho, lo van a ver muchísimo en ecuaciones diferenciales, se usa mucho eso. Si vos podés mostrar que esto es la integral de g, para alguna g, o cuando derives, por el tema fundamental te queda la g. El
Pero no es muy útil en estas cosas así. Muchas veces es útil, en las ecuaciones diferenciales es súper útiles porque vienen de la física y eso y funciona lindo. Pero en ecuaciones tiradas así nomás, es medio difícil ver cuál es la G que vos tenés que integrar para que te dé esto. Me parece más directo aplicar la regla de la cadena y bueno, que sea lo que sea. Pero está, es una posibilidad. Pero por ejemplo acá la derivada de f respecto a x ya va a quedar horrible. Esto es, arco tangente prima evaluado en y sobre x al cuadrado más 1 por la derivada de y sobre x al cuadrado más 1 respecto a x. Arco tangente, la derivada es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Se va a quedar 1 sobre 1 más y sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y la derivada de esto hay que hacer la derivada del producto, del cociente, perdón. Y le va a terminar quedando menos 2xy sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea, todo eso es solamente la derivada respecto a x. Entonces, por eso le digo, no es complicada No, porque... me quiero matar. Vos sabés que yo empecé y hice un montón. Ajá. Y hice con Wolfram y la primera me decía que no era así. Y dije, bueno, está. Pero eso suele pasar. Hay que acostumbrarse a eso. Cuando O sea, no tiene sentido derivamos. ninguno. Es eso. Sí, tendría que dar esto. Es aplicar la regla de la cadena y después para lo otro la regla del cociente. Por ahí Wolfram lo que hace es te multiplica estas cosas y te reduce un poco por ahí al medio y parece otra cosa. Pero en un principio tendría que dar esto. ¿Sí? Pero a lo que voy, el ejercicio les pide Taylor de orden 3. Entonces van a tener que hallar hasta terceras derivadas. Fíjense que ustedes tienen todo este choclo acá abajo. Cuando vayan a derivar, tienen que aplicar la derivada del cociente. Entonces, realmente le va a llevar, no el lineamiento, le va a llevar capaz que 2 o 3 páginas hacer este ejercicio. A mano, sin buscar ningún truco, digamos. Pero sale. Yo lo hice medio a mano así y sale. Hay que sentarse y tener paciencia, hacer con cuidado las derivadas. Pero termina saliendo. Entonces lo que te propongo, Joaquín, puede ser, no, ya te cambié el nombre. Es, para el viernes busco a ver si hay algún truco y les cuento. Ahora no se me ocurre ninguno. Dale, dale. Yo fui a hacer la derivada de XXY y tipo, está, casi me muero. Sí, Entonces está, y viendo las otras que la hice re fácil, porque tiene su... sí, totalmente de acuerdo. Al final, Ignacio te dijo, Joaquín, nada que ver. Soy malísimo con los nombres, disculpen. Pero digo, sale. Ah, ¿qué pasó? Miren, se me coló una página. Esto iba arriba. Antes de subírselo, se lo emprolijo un poco. Después me habían preguntado de los del último, el 15. Entonces, parece un poco difícil, porque les pide el polinomio de Taylor de grado n para un n general. No les está pidiendo para un n tanto que ustedes saben la fórmula, sino que tiene que ser un n general. Pero la gracia es que son funciones que son como repetitivas. Las derivadas después de un momento se empiezan a repetir. Como lo que pasaba con la exponencial. No sé si recuerdan que si f de x es igual a e a la x, ¿no? Cálculo 1, todas las derivadas son e a la x. Toditas. Y acá va a pasar algo parecido con estos. Fíjense que la derivada de f respecto a x es la exponencial por, o sea, aplicando regla a la cadena, ¿no? La derivada de la exponencial evaluada ahí, eso es la exponencial, por la derivada respecto a x de x más y más z. Pero esto vale 1. Luego la derivada segunda de f respecto a x al cuadrado, o a xy si quieren, ahí x. Bueno, vamos a usar esta notación, como se voy a tratar de respetar la notación de Fiori. Derivo respecto a x y después respecto a y. Es agarrar esto mismo, otra vez la f. O sea, esto en el fondo, la derivada de f respecto a x es igual a f. Esto es f.
Entonces la derivada segunda de f respecto a x, y lo mismo que la derivada de f respecto a y. ¿Ah? Porque la primera vez que derivé respecto a x me quedó f. Y cuando yo vengo acá, lo mismo. Es otra vez la exponencial por la derivada respecto a y de x más y más z. Pero eso me da 1. Entonces, intenten hacer un par más, pero se van a convencer que todas las derivadas cruzadas, todo lo que quieran, siempre determinan tu f. Digamos, la derivada de orden p de f respecto a x, a y b, z, c, es igual a f. Acá lo que tengo que hacer es que a más b más c es igual a p. Para todo p, entero, natural, mejor dicho. Cualquier derivada del orden que ustedes pongan, con cualquier posible combinación, siempre le va a dar lo mismo, porque es la misma historia. Le queda la exponencial evaluada ahí por la derivada de esto respecto a alguna de las variables. Pero tanto la derivada respecto a x, respecto a y, respecto a z, siempre es 1. Entonces le termina dando siempre f, siempre f, siempre f. Y ¿Hace falta probarlo, no? No, lo probás, o sea, lo probás para x y z y ya está, porque después haces este truco. Si vos la derivada de f respecto a x te da f, perdón. Cuando hagas la derivada segundo de f respecto a x, y la primera derivada, digamos, ya te da f. Entonces simplemente es derivar respecto a y. Pero vos ya probaste que eso te da f. Entonces es como una escalerita. Vas bajando una variable a la vez y siempre te queda derivada de f, derivada de f, derivada de f, que es f. O sea, lo voy a decir un poco más despacio. La derivada tercera de f respecto a x y z. No se entiende. Yo solo digo si podés usar, o sea, hallando un par de ejemplos te das cuenta, yo qué sé. En este caso, que la derivada enésima es la propia función, si había que probarlo nomás para poder usar eso. Pero digo, lo podés probar, pero la prueba simplemente es eso, es ver que las derivadas primeras son f. Y después usás el siguiente argumento. Si logran probar que estos son f's, después, esto que está acá, ¿qué es? Esto es la derivada de p, p menos 1, es la derivada de xa y b z c menos 1, de la derivada de f respecto a z. Pero esto es f. Y después siguen, esto que es la derivada de p menos 2, c menos 2, de la derivada de f respecto a z, pero eso es f. La derivada de p menos 3, de momento se termina la c, o sea, llega a ser c menos c, ahí pasa la derivada respecto a b, entonces le va a quedar la derivada de f respecto a y, pero eso sigue siendo f. Entonces siguen bajando, 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 bajando el grado hasta que llega a la función. Bien. Y el Taylor les queda súper fácil después, porque la derivada, todas las derivadas, quizá y b, c, z, en 0, 0, 0, que es el punto donde les pide, es e a la 0 que vale 1. Entonces recuerdan que el diferencial de orden p era una combinación lineal de estas cosas. Estaba por acá arriba. El diferencial de orden p, justo en ese ejemplo, todas estas cosas valen 1. Todas valen 1. Entonces simplemente le quedan las variables estas. O sea, mírenlo con calma, igual a que viene lo pensamos un poco, pero eso es lo que va a pasar en cualquiera de estos. Acá va a pasar que después de un momento se empiezan a repetir. Ustedes saben, cuando derivan 4 veces el seno, les aparece otra vez el seno. Cuando derivan 4 veces el coseno, les aparece otra vez el coseno. Entonces, después de un momento, hay que ver cuándo esto se empieza a repetir. Usando el ejercicio de 10 también quedan de otra manera fácil también. Bueno, también, ¿no? Si vos la podés escribir como g de x por h de y, sale bastante sencillo, ¿sí? Eso creo que va a ser muy útil para... Opa. Se me fue. Para estos dos de acá, en particular. El ejercicio 10 salva la vida en estos dos. Porque el de acá es 1 sobre x por 1 sobre y.
y de acá es x por 1 sobre y. Entonces lo pudiste separar en dos funciones, una que solo depende de x con una que solo depende de y. Y bueno, después, si hicieron el ejercicio 10, saben escribir el Taylor de eso en función de los Taylor de las otras dos. Y las Taylor de las otras dos son más fáciles, porque son funciones de una variable. Entonces son el Taylor de cálculo 1. Brian, incluso en el caso A, vos podés verlo, digo, es una manera, como EX más Y más Z es igual a E a la X por E a la Y por E a la Z. Entonces tenés siempre la misma que es E a la X, que es la más fácil, ¿no? El Taylor de grado 1 de E a la X. Totalmente de acuerdo. E a la x más y más z lo podés ver como e a la x por e a la y por e a la z. Entonces está, el ejercicio de ese era para dos funciones, pero si ustedes, esto es algo general, si ustedes prueban algo que vale para 2, después es fácil probar lo que vale para n. No infinito, pero para n. Porque a esto le llaman h de algo y esto es la otra función, y hacen tipo una especie de inducción. Entonces ustedes pueden escribir el Taylor de esto en función de los Taylor de estos tres. Pero los Taylor de la exponencial son súper sencillos. No sé si se acuerdan. Pero les queda la suma de j igual 0 hasta n de x a la n sobre n factorial. Entonces van a tener esto, después van a tener lo mismo con y lo mismo con z. Entonces intenten hacer algunos para el viernes y igual el viernes vemos algunos. Pero intenten avanzar un poquito. Opa, se me fue de vuelta. ¿El práctico de integrales, Brian, lo empezás el viernes o la semana que viene? Mi idea es empezarlo el viernes para no quedar más corto de tiempo, pero me gustaría que les quede claro esto de Taylor antes de empezar con integrales. Entonces digo, si tienen dudas, el viernes dedicamos media hora, 45 minutos a redondear Taylor y después empezamos con integrales. Bien, bien. Bien. Entonces está eso. Me parece bien. Intenten avanzar, no se queden con las dudas, como siempre les digo.